Hola. En este vídeo, leo los cuentos populares japoneses en español. Estaría feliz si pudieras presionar la suscripción al canal y el pulgar hacia arriba ahora. Empecemos. De aquí, en una tierra lejana, donde las golondrinas vuelan. Cuando llega el invierno, había un rey. El rey tenía 11 hijos, todos llamados Elisa. Los 11 hermanos eran príncipes, y llevaban estrellas en el pecho y espadas en la cintura, e iban a la escuela. Escribían con plumas de diamante en cuadernos de oro y recitaban lo que leían en sus libros. Todos podían ver de inmediato que estos chicos eran príncipes. Su hermana menor, Elisa, estaba sentada en un pequeño taburete con espejo y miraba libros ilustrados que costarían la mitad del precio del reino si los comprara. Por desgracia, estos niños eran muy felices. Pero las cosas no siempre son iguales. Su padre, que era rey de todo el reino, se había casado con una reina malvada. Estuvo claro desde el primer día que la reina no amaba a sus hijos en absoluto. Todo el palacio tuvo una gran celebración. Los niños jugaron a ser invitados. Pero no pudieron disfrutar de los muchos dulces y manzanas horneadas que solían disfrutar. En cambio, tuvieron que comer y jugar con arena en sus cuencos. La semana siguiente, la reina se llevó a su hermana pequeña, Elisa, al campo y la dejó con una pareja de campesinos. Regresó poco después y le contó al rey todo tipo de cosas sobre los príncipes que nunca sucedieron. El rey entonces no les hizo caso. Puedes volar a cualquier mundo que quieras y alimentarte, dijo la malvada reina. Conviértete en un pájaro grande y sin voz y vuela lejos. Pero, por supuesto, los cisnes no terminaron tan mal como la reina los había maldecido. Se transformaron en 11 hermosos cisnes salvajes. Con extraños gritos, los cisnes volaron desde la ventana del palacio, a través del jardín y del bosque. Luego, justo antes del amanecer, los cisnes llegaron a donde su hermana Elisa estaba durmiendo en la habitación del campesino. Volaban sobre los tejados, doblando sus largos cuellos y batiendo sus alas. Pero nadie los oía ni los veía. Los cisnes no tenían más remedio que seguir volando. Cada vez más alto volaban, incluso entre las nubes. Cada vez más lejos volaban, incluso hasta los confines del vasto mundo. Finalmente entraron en un gran bosque negro que se extendía hasta la orilla del mar. La pobre Elisa estaba sola en la casa campesina y no tenía nada más con qué jugar, así que jugó con una hoja verde. Hizo un agujero en la hoja y miró al sol a través de él. Era como si estuviera mirando los ojos claros y hermosos de sus hermanos. Cada vez que el cálido sol le daba en las mejillas, recordaba todos los besos que sus hermanos le habían dado. Hoy, como ayer, pasaba día tras día. Mientras el viento soplaba a través del seto que rodeaba la casa. Susurraba suavemente a la rosa. ¿Hay algo más hermoso que tú? Pero la rosa sacudió la cabeza y respondió, ahí está Elisa. Entonces, los domingos, nuestra abuela se paraba en la puerta de la habitación de Elisa y leía el himnario. Cuando el viento pasaba las páginas del libro, le preguntaba al libro, ¿hay alguien más devoto que tú? Comillas. El himnario entonces respondió, ahí está Elisa. Y entonces lo que las rosas y el himnario habían dicho era verdad. Cuando la niña cumpliera 15 años, debía regresar al palacio. De nuevo.
Pero cuando la reina vio lo hermosa que era Elisa, le tuvo envidia y la odió. Quiso convertirla en un cisne salvaje, igual que sus hermanos. Pero como el rey quería ver a la princesa, no podía hacerlo de inmediato. Temprano en la mañana, la reina fue a tomar un baño. El baño era de mármol, con una cama suave y una alfombra fina. Para despertarla, entonces la reina cogió 3 sapos de algún sitio, los cogió en sus brazos y les frotó las mejillas. Le dijo al primer sapo: «Cuando Elisa venga a bañarse, siéntate en su cabeza y se volverá tan tonta como tú». Luego se volvió hacia el segundo sapo y le dijo: «Siéntate en su frente y tendrá una cara fea como la tuya y ni siquiera su padre podrá distinguirte». Luego le susurró al tercer sapo: «Siéntate en su pecho y se contagiará de tu mala sangre y sufrirá mucho». Y después de esto, la reina metió a los 3 sapos en el agua limpia y, de inmediato, el agua se volvió de un verde espeso. Así que llamaron a Elisa, le hicieron quitarse la ropa y la hicieron entrar en el baño. Cuando Elisa entró, un sapo aterrizó en su pelo. El segundo sapo aterrizó en su frente. El tercer sapo aterrizó en su pecho. Pero Elisa no pareció darse cuenta. Al cabo de un rato, cuando Elisa salió del baño, justo detrás de ella, 3 amapolas rojas flotaban en el agua. Si los sapos no hubieran sido venenosos, y si la reina bruja no los hubiera frotado en sus mejillas, se habrían convertido en rosas rojas. Pero a pesar de que eran venenosos, y a pesar de que los frotó en sus mejillas, los sapos se convirtieron en flores porque se habían posado en la cabeza, la frente y el pecho de la niña. La niña era demasiado bondadosa y demasiado inocente para que la magia tuviera algún efecto en ella. Cuando la reina malvada vio esto, frotó el cuerpo de Elisa con jugo de nuez, para teñirlo de marrón. Luego le aplicó un aceite maloliente en la cara, e hizo que su hermoso cabello se volviera despeinado y despeinada, y no quedó ni rastro de la dulce Elisa. Así que cuando su padre vio a la princesa, se quedó completamente sorprendido, y dijo que ella no era su hija. Nadie podía distinguirla ya. Todo lo que conocía era el perro que estaba en el patio trasero y las golondrinas en el árbol, pero estos eran pájaros pobres e indefensos. Entonces, llorando, la pobre Elisa pensó en sus hermanos, todos desaparecidos. Se veía tan lastimosa que se escabulló del castillo. Caminó todo el día, a través de campos y arroyos, hasta que llegó a un gran bosque. No sabía a dónde iba. Estaba decepcionada y agotada, y quería saber a dónde habían ido sus hermanos. Pensó que sus hermanos probablemente habían sido arrojados a otro mundo, igual que ella, y esperaba que de alguna manera podría encontrarlos y reencontrarse con ellos. Al poco tiempo, ya estaba oscuro en el bosque y cayó la noche. Sin saber el camino, Elisa se tumbó en el suave musgo y apoyó la cabeza contra el tocón de un árbol mientras recitaba su oración de la tarde. A su alrededor había una atmósfera tranquila y pacífica. Cientos de luciérnagas brillaban con su luz verde dentro y sobre la hierba. Incluso tocó ligeramente una rama y los insectos que brillaban en la noche cayeron como estrellas fugaces. Durante toda la noche, Elisa soñó con sus hermanos. Seguían siendo niños como siempre, escribiendo con pizarras de diamantes en cuadernos de oro y mirando libros de imágenes que costaban la mitad del reino.
Pero lo que estaban escribiendo en los cuadernos no eran las líneas y líneas habituales. Se trataba de las cosas buenas que habían hecho, y las cosas que habían visto y recordado. Entonces, todo en el libro cobró vida. Los pájaros cantaron canciones, y todo tipo de personas salieron del libro para hablar con Elisa y sus hermanos. Pero cuando pasó la página, las cosas que salieron volaron de vuelta a donde estaban, así que no hubo conmoción. Cuando Elisa se despertó, el sol ya había salido alto en el cielo, pero los ecos altos extendieron las ramas sobre su cabeza, por lo que no pudo verlo. Solo la luz parpadeaba desde arriba como una tira de hoja de oro. Y podía oler el aroma de la hierba verde joven. Los pájaros aterrizaron cerca de sus hombros. También podía escuchar el sonido del agua corriendo. Había muchos manantiales en el área, y todos fluían hacia un lago con arena limpia en el fondo. El lago estaba rodeado de maleza espesa, pero en un lugar un ciervo había hecho una gran entrada. Elisa se deslizó a través de ella y fue a la orilla del lago. El lago era tan brillante y limpio, y cuando el viento no soplaba, la maleza y las ramas de los árboles, las sombras proyectadas en él parecían las imágenes pintadas en el fondo del lago. Allí cada hoja se reflejaba con la misma claridad, ya fuera que el sol brillara desde arriba o desde la sombra. Elisa miró su rostro en el agua y se sorprendió. Era un rostro feo y terroso. Pero cuando se mojó las manos con agua y se frotó los ojos y la frente, su piel blanca y pura comenzó a brillar de nuevo. Así que se quitó la ropa y se metió en el agua clara. Nunca hubo otra hija de rey más hermosa que esta en el mundo. Luego, después de volver a ponerse la ropa y trenzar su largo cabello como antes, fue al manantial y se echó agua en las palmas de las manos y la bebió. Luego, sin ningún destino en mente, se adentró más en el bosque. Elisa pensó en sus amados hermanos. Pensó en Dios, que nunca la abandonaría. En verdad, Dios había hecho que crecieran allí manzanos silvestres para evitar su hambre. Dios le dijo a Elisa. Le mostró un árbol que se había doblado bajo el peso de las manzanas. Así que Elisa tuvo una buena tarde y compró un soporte para la rama de manzano doblada. Luego regresó a las profundidades más oscuras del bosque. Estaba tan tranquilo que podía escuchar sus propios pasos y el sonido de las hojas desmoronándose bajo sus pies. No se veía ni un solo pájaro. Ni un solo rayo de sol se filtraba a través del bosque oscuro. Los troncos de los árboles altos estaban apretados y, mirando hacia adelante, parecía como si hubiera varios setos atados entre sí. Era una soledad que nunca antes había conocido. La noche había caído completamente oscura. Ni una sola luciérnaga brillaba en la hierba. Con recuerdos solitarios, Elisa se acostó a dormir. Entonces, parecía como si las ramas de los árboles se abrieran sobre su cabeza y, a través de ellas, podía ver los ojos bondadosos de Dios observando desde arriba del cielo. Entonces, desde la esquina de su cabeza, o entre sus brazos, vio un lindo ángel asomándose. Cuando llegó la mañana, no sabía si era realmente de mañana o si estaba soñando. Elisa caminó unos pasos más y entonces se encontró con una anciana que llevaba una cesta de bayas. La anciana le dio 2 o 3 bayas. Elisa le preguntó a la anciana si los 11 príncipes habían atravesado el bosque en sus caballos. No, respondió la anciana. Pero ayer vi 11 cisnes,
cada uno con una corona de oro en la cabeza, nadando en el río cercano. Entonces la anciana tomó a Elisa y la condujo por un río un poco más adelante. Al pie de la colina serpenteaba un pequeño río. En la orilla del río, los árboles de arroyo juntaban sus largas ramas frondosas. En los lugares donde las hojas no podían crecer juntas de forma natural, las raíces de los árboles se separaban de la tierra y colgaban sobre el agua, enredadas con las ramas. Elisa se despidió de la anciana y siguió el río hasta donde la desembocadura del río desembocaba en el ancho mar. Un gran y hermoso mar apareció ante los ojos de la niña. Pero no se veía ni una sola vela en su superficie. Ni siquiera flotaba un solo barco. ¿Cómo podría seguir adelante? La princesa miró las innumerables piedras que yacían en la playa. El agua las había desgastado todas hasta darles una forma redonda. Todo a su alrededor, ya fuera vidrio, trozos de hierro o piedras, estaba siendo remodelado por el agua, que era aún más suave que las suaves manos de la princesa. Las olas nunca se detienen, e incluso las cosas duras se vuelven resbaladizas. Yo haré lo mismo, nunca me detendré. Las olas siguen llegando hermosamente, y quiero que me enseñes cosas buenas. Siento que un día, gracias a ti, podré llevarte con mis hermanos. En las algas lavadas, quedaron 11 plumas blancas de cisne. Elisa las recogió en un ramo. De las plumas colgaban gotas de agua. No podía distinguir si eran gotas de rocío o lágrimas. La playa estaba muy solitaria. Pero el paisaje del océano nunca era el mismo, cambiaba constantemente, por lo que no se sentía tan solo. En el espacio de unas pocas horas, sufrió más cambios que un mar interior rodeado de tierra tranquila en un año. Pronto, aparecieron grandes nubes negras. El mar parecía decir, incluso yo tengo una mirada difícil en mi rostro. Pronto, el viento empezó a soplar y las olas levantaron sus flancos blancos. Pero entonces las nubes empezaron a brillar de un rojo intenso y el viento se detuvo en seco y el mar parecía pétalos de rosa. Luego se volvió azul y blanco de nuevo. Pero por muy calmado que estuviera el mar, siempre había ondas que se balanceaban en la orilla. El agua del mar se hinchaba suavemente como el pecho de un niño dormido. Justo cuando el sol estaba a punto de ponerse, Elisa vio 11 cisnes salvajes, cada uno con una corona de oro en la cabeza. Volando colina arriba, uno a uno, se sucedían uno tras otro tan bien que parecía que solo llevaban una larga faja blanca. Entonces Elisa subió la pendiente y se escondió silenciosamente entre los arbustos. Los cisnes bajaron cerca de ella, agitando sus grandes alas blancas. En cuanto el sol se puso en el mar, las plumas de los cisnes cayeron y aparecieron 11 príncipes nobles, los hermanos de Elisa. Elisa no pudo evitar soltar un grito fuerte. Los hermanos habían cambiado bastante. Pero pronto se dieron cuenta de que debía haber sido ella. Así que saltaron a sus brazos y gritaron sus nombres, uno por uno. Cuando los príncipes vieron salir a la princesa de nuevo, aunque ya había crecido más alta y más hermosa, se llenaron de una alegría indescriptible al darse cuenta de que era su hermana menor. Todos lloraron y rieron, y pronto aprendieron, por las historias de los demás, lo horrible que había sido su nueva madre con todos ellos. Nosotros, hermanos, dijo el hermano mayor. Cuando el sol está en el cielo,
todos volamos como cisnes, pero tan pronto como el sol se pone, volvemos a nuestra forma humana. Por lo tanto, debemos estar constantemente en guardia y asegurarnos de que hemos encontrado un lugar donde descansar nuestros pies antes de que el sol se ponga. Si no lo hacemos y volamos descuidadamente hacia las nubes, instantáneamente nos convertiremos en humanos y nos hundiremos en el fondo del mar. No vivimos aquí. Más allá del mar, hay un país tan hermoso como este. Pero debemos ir allí. El camino es muy largo y tenemos que cruzar el vasto océano. No hay ninguna isla en el camino para pasar la noche. Solo hay una pequeña roca que sobresale en el mar. Pero parece que la roca es lo suficientemente grande para que todos se sienten juntos. Cuando el mar está agitado, las olas nos cubren, pero aún así, estamos muy agradecidos por la roca. Allí, pasamos la noche en forma humana. Si no fuera por esta roca, nunca podríamos regresar a nuestra querida ciudad natal. Después de todo, para llegar allí, tenemos que saltarnos 2 de los días más largos del año. Solo una vez al año se nos permite visitar nuestra patria. Y así nos quedamos aquí durante 11 días, volando sobre este gran bosque. Desde arriba de este bosque, podemos ver el palacio de nuestro Padre donde nacimos, y la torre del templo donde está enterrada nuestra madre. Así que todo a nuestro alrededor, ya sean los arbustos o los árboles, es como nuestros familiares. Aquí, los caballos salvajes son como niños para nosotros. Tal como vimos, corrían por las llanuras. Incluso los carboneros cantaban las mismas canciones que solíamos bailar en el pasado. Este es el país donde nacimos. No pudimos evitar sentirnos atraídos aquí. Y así, gracias a venir aquí, finalmente te encontramos, mi encantadora hermanita. Podemos quedarnos aquí 2 días más. Luego debemos cruzar el mar nuevamente hacia el hermoso país de allí. Pero ese no es el país donde queremos vivir. Pero ¿cómo podemos llevarte allí? No tenemos un barco ni una embarcación. ¿Cómo puedo salvar a mis hermanos y devolverles su forma original y subir a la montaña? Dijo la hermana pequeña. Así que los hermanos hablaron toda la noche y solo se quedaron dormidos unas pocas horas. Elisa despertó de repente con el sonido de las alas del cisne aleteando sobre su cabeza. Sus hermanos se habían transformado de nuevo. Al poco tiempo, todos volaron en un gran círculo. Sin embargo, uno de ellos, el hermano menor, se quedó atrás. El cisne apoyó la cabeza en el regazo de su hermana. Se quedaron juntos así durante todo el día. Por la tarde, los otros hermanos regresaron. Cuando se puso el sol, todos volvieron a sus formas normales. Mañana nos iremos volando, y esta vez no podremos volver hasta que haya pasado un año entero. Pero no podemos dejarte aquí así. ¿Tienes el coraje de venir con nosotros? Somos lo suficientemente fuertes para llevarte a través de este bosque con un solo brazo. Si unimos nuestras alas, podemos llevarte a través del mar. Sí, por favor, llévame, dijo Elisa. Así que pasaron toda la noche tejiendo una red con la corteza de los flexibles sauces y sus fuertes patas. Era grande y fuerte, y Elisa se acostó sobre la red. Entonces salió el sol, y los hermanos se transformaron en cisnes. Y recogieron el extremo de la red en sus picos. Y así, con su adorable hermanita aún durmiendo profundamente sobre su espalda, voló alto sobre las nubes. La luz del sol brillaba en su rostro, así que uno de los cisnes voló sobre su cabeza.
haciendo una sombra para ella con sus grandes alas. Cuando Elisa se despertó, se dio cuenta de que ya habían recorrido una gran distancia. Se sentía como si estuviera soñando. Qué extraño debió haberle parecido que la llevaran tan alto por el cielo, sobre el mar. Cerca había una rama con deliciosas y jugosas bayas y un manojo de raíces fragantes. Se las había traído su hermano menor. Cuando la hermana menor vio el cisne de su hermano, sonrió y rió alegremente desde abajo. Era su hermano volando sobre su cabeza, proyectando una sombra sobre ella con sus alas. El barco ya había volado bastante alto, y el gran barco que había visto primero abajo ahora flotaba en el agua como una gaviota blanca. De repente, una gran masa de nubes apareció detrás de él, y desde cualquier ángulo era una verdadera montaña. Eliezer vio su propia sombra y las sombras de los 11 cisnes reflejadas en la masa de nubes. Todos se quedaron asombrados al ver un pájaro tan grande que tuvieron que mirar hacia arriba. Volaban como sombras. Era la sombra más hermosa que jamás había visto. Pero a medida que el sol se elevaba más y más alto, y las nubes se iban quedando muy atrás, la imagen flotante y sombría desapareció. Durante todo el día, los cisnes siguieron volando por el cielo, aullando como flechas de nabo. Pero, como iban acompañados de una hermana menor, tendían a quedarse atrás y no podían volar como solían hacerlo. Mientras tanto, el clima se volvió desagradable y el anochecer se acercaba. Elisa miró la puesta de sol y, al no poder ver las rocas solitarias que aún permanecían en pie en el mar, parecía preocupada. Le pareció que los cisnes comenzaban a batir sus alas con más vigor. Por desgracia, fue por culpa de Elisa que todos los hermanos no pudieron volar tan rápido como hubieran querido. Cuando finalmente se pusiera el sol, todos tendrían que volver a convertirse en humanos y caer en la cascada y ahogarse. En ese momento, Eliezer pronunció una oración desde el fondo de su corazón. Pero aún no podían encontrar la roca. Las nubes negras se acercaban cada vez más. Pronto se convirtieron en una enorme y siniestra montaña negra, que parecía un trozo de plomo rodante. Los relámpagos comenzaron a destellar continuamente. El sol finalmente estaba a punto de hundirse hasta el borde del mar. El corazón de Eliezer tembló. Los cisnes iban directamente hacia abajo, como si estuvieran cayendo boca abajo. Justo cuando lo pensó, de repente se levantaron de nuevo. El sol ya estaba medio escondido bajo el agua. Pero entonces, por primera vez, vio una pequeña roca justo debajo de sus ojos. Era tan grande que se preguntó si eso era una foca, y estaba asomándose justo por encima del agua. El sol se hundía rápidamente. Por fin, parecía tan pequeño como una estrella, y los pies de Elisa estaban firmemente en el suelo. El sol parecía la última chispa de un trozo de papel que se había quemado, y luego se apagó de repente. Los hermanos estaban de pie alrededor de Elisa, tomados de la mano. Pero no había mucho espacio. Las olas chocaban contra las rocas sin cesar y salpicaban la cabeza de Elisa como si fuera espuma. El cielo estaba iluminado con un fuego rojo constante y había un constante estruendo y truenos que seguían retumbando. Pero cuando los hermanos se tomaron de las manos con fuerza y cantaron himnos juntos, eso los reconfortó y los hizo sentir mejor. En la tenue luz del amanecer, el aire estaba despejado y el
Viento era suave. En cuanto salió el sol, los cisnes tomaron a Elisa y volaron. Lejos de la isla. El mar todavía estaba picado. Pronto volaron alto en el aire y miraron hacia abajo, y vieron burbujas blancas en el océano de abajo, como millones de cisnes nadando en el agua. Cuando el sol se apagó, los cisnes volaron hacia Elisa y volaron lejos de la isla. Elisa se elevó más y más alto, y vio ante ella un país montañoso, que flotaba a medias en el cielo. En la cima de la montaña se alzaba una masa blanca y brillante de hielo, y en medio de ella se alzaba un castillo que parecía tener varios kilómetros de altura, rodeado de muchas columnas relucientes. Elisa preguntó si ese era el país al que iban. Los cisnes sacudieron la cabeza, porque lo que Elisa había visto era un castillo hecho de nubes que cambiaban constantemente, y nadie podía vivir allí. Mientras miraba, la montaña, el bosque y el castillo se derrumbaron, y en su lugar había magníficos templos, todas 20 torres altas y ventanas puntiagudas. Le pareció oír un órgano tocando desde allí, pero no oyó bien el sonido del mar. Pronto, cuando llegaron al templo, rápidamente se convirtió en una flota, y navegó por el mar. Pero cuando miraron de cerca, vieron que era solo niebla que se desplazaba sobre el mar, volando así, observando los espejismos que cambiaban constantemente ante sus ojos. Finalmente encontraron el verdadero país al que apuntaban. Allí, se alzaban hermosas montañas azules, había un exuberante bosque de cedros, y había una ciudad y un castillo. Cuando el sol todavía estaba alto en el cielo, se encontraron en una roca frente a una gran cueva. Allí, suaves enredaderas verdes se entrelazaban, hermosamente, como tapices cosidos. Vengan. Me pregunto qué tipo de sueños tendrán aquí esta noche, dijo el hermano menor, y les mostró el dormitorio de su hermana menor. Deseo que Dios me diga en mis sueños cómo puedo salvar a mis hermanos y devolverles su ser original, respondió su hermana. Este pensamiento rondaba constantemente la mente de Elisa. Rezó fervientemente a Dios pidiendo ayuda y continuó rezando mientras dormía. Entonces voló alto en el cielo y le pareció que había volado hasta el castillo de nubes de Sinkiro. Entonces una hermosa y brillante hada salió a saludarla. El hada se parecía mucho a la anciana que le había dado bayas en el bosque y le había contado la historia del cisne con una corona de oro en la cabeza. Tus hermanos volverán a sus formas originales, dijo la señora. Pero, ¿tienes el coraje y la paciencia para hacerlo? De hecho, el agua es más suave que tus delicadas manos, y sin embargo cambia la forma de las piedras. Pero no siente el dolor que sienten tus dedos. No tiene corazón. No sufre el dolor que debes soportar. Así que mira, amigo mío. Mira la ortiga que tengo en mi mano. Hay muchas de estas creciendo alrededor de la cueva donde duermes. Solo estas y las ortigas que crecen en el cementerio del templo son de alguna utilidad para ti ahora. Te pican tanto las manos que te ampollan, pero debes tener paciencia y arrancarlas. Esas ortigas te pican tanto las manos que te ampollan. Arranca la laxa con tus pies y úsala para lino, y debes tejer 11 cotas de malla con mangas largas. Luego tíralas a los 11 cisnes, y el hechizo se romperá. Pero recuerda, desde el momento en que comiences el trabajo hasta que esté concluida, por mucho tiempo que tarde, no debes hablar ni una palabra durante ese tiempo.
La primera palabra que salga de tu boca pronto traspasará como un puñal el corazón de tus hermanos. Sus vidas dependen de tu lengua. Ten esto en cuenta y recuérdalo bien. Y entonces la niña tocó la mano de Elisa con la ortiga. Estaba tan caliente como un fuego ardiente, y Elisa se despertó sobresaltada. Y ya era de día, y afuera había una luz abrasadora. Justo al lado de donde había estado durmiendo, vio ortigas. Exactamente como las que había visto en su sueño. Eliezer se arrodilló y rezó a Dios para agradecerle. Luego salió de la cueva y se puso a trabajar. Con sus delicadas manos, buscó a tientas entre las desagradables ortigas. La hierba estaba tan caliente como el fuego, y le picaba tanto los brazos y las muñecas que se quemaron. Pero estaba dispuesta a soportar el dolor si eso salvaba a sus hermanos. Luego, con sus pies descalzos, pisoteó las ortigas que había recogido y tomó lino verde de ellas. Cuando se puso el sol, sus hermanos regresaron. Todos se sorprendieron al ver que su hermana menor había muerto. Ella pensó que también se trataba de algún tipo de magia malvada de su madre. Pero cuando el hermanito miró las manos de su hermanita y se dio cuenta de que lo estaban haciendo por él, lloró. Cuando las lágrimas del hermanito cayeron, el dolor se fue y las marcas de quemaduras en sus manos desaparecieron. Elisa trabajó duro hasta la noche. No descansaría ni un momento hasta que hubiera rescatado a sus hermanos. Al día siguiente, mientras los cisnes volaban a otro lado, Elisa se quedó sola. Pero el tiempo no pasó tan rápido como últimamente. Una pieza de cota de malla ya estaba terminada. Estaban a punto de armar la segunda pieza. En ese momento, el sonido de una flauta de cuernos largos se escuchó desde lo alto de las montañas. Elisa se asustó. El sonido de la flauta se acercaba cada vez más. También podían escuchar el ladrido de los perros de caza. Aterrorizada, Elisa corrió a la cueva, ató las ortigas que había recogido en un paquete y se sentó sobre él. Pronto, un perro grande saltó del arbusto. Entonces dos, luego tres, saltaron uno tras otro, ladrando ruidosamente. Corrieron una vez hacia atrás, luego volvieron a salir. Poco después, todos los guerreros vestidos para cazarse alinearon frente a la cueva. El que parecía más noble entre ellos era el rey del país. El rey se acercó rápidamente a Elisa. En su vida, el rey nunca había visto a una niña tan hermosa. «Eres una niña encantadora. ¿Por qué has venido aquí?», preguntó el rey. Elisa negó con la cabeza. Sería un dolor quedarse callada. Sus hermanos no se salvarían, y ella perdería la vida. Así que Elisa escondió sus manos bajo su delantal para que el rey no viera sus manos heridas. «Ven conmigo», dijo el rey. «No perteneces a este lugar. Si eres tan bondadosa como tu rostro, te vestiré de terciopelo y seda y te pondré una corona de oro en la cabeza. Vivirás en mi magnífico castillo y serás la reina de mi reino». Después de esto, el rey montó a Elisa en su caballo. Elisa lloró y se retorció las manos. Pero el rey solo dijo: «Solo deseo tu felicidad. Un día me lo agradecerás». Así que con Elisa a su espalda, el rey cabalgó a través de las montañas. Sus guerreros lo siguieron de cerca. Cuando se puso el sol, la hermosa ciudad del rey apareció a la vista. Muchos templos y torres se alineaban en el suelo. Pronto el rey regresó con Elisa a su castillo. En el alto salón de mármol brotaba una gran fuente.
Las paredes y el techo estaban decorados con impresionantes pinturas. Pero Elisa no se dio cuenta de nada. Se limitó a llorar y lamentarse. Entonces, a merced de las doncellas, la vistieron con la ropa de la reina, le pusieron joyas en el pelo y guantes de seda en los dedos quemados. Cuando Elisa apareció, completamente vestida, era tan deslumbrantemente hermosa que los funcionarios del palacio inclinaron la cabeza con aún más respeto. Así que el rey quiso hacer de Elisa su reina, pero uno de ellos, el sacerdote principal del reino, sacudió la cabeza y susurró que la hermosa muchacha del bosque debía ser una bruja que estaba cegando los ojos del rey y llevándolo por mal camino. Pero el rey no la escuchó y ordenó que comenzara la magnífica música de inmediato. Hizo preparar la mejor comida y las chicas más hermosas bailaron para ella. Luego Elisa fue conducida a través de un jardín fragante hasta un espléndido salón. Pero no había ni rastro de sonrisa en sus labios ni en sus ojos. Solo las lágrimas de tristeza parecían haber envejecido y endurecido, y nunca volverían a envejecer. Entonces el rey abrió la puerta de una pequeña habitación cercana, que había preparado especialmente para que Elisa descansara. La habitación estaba decorada con costosas cortinas verdes y estaba construida igual que la cueva donde había estado Elisa. En el suelo había campanillas tejidas con ortigas. Del techo colgaban cotas de malla terminadas. Uno de los guerreros las había traído aquí porque las encontraba fascinantes. Ahora, ¿puedes soñar con regresar a tu antiguo hogar?, dijo el rey. Mira, este es el trabajo en el que has estado trabajando. Ahora, será un placer estar rodeada de esta hermosa y noble decoración y recordar el pasado. Cuando Elisa vio esto, que siempre le había gustado, una sonrisa se dibujó en sus labios y la sangre le sonrojó las mejillas. Mientras pensaba en salvar a sus hermanos, puso sus labios en la mano del rey. El rey atrajo a Elisa hacia su pecho. Entonces sonaron las campanas de todos los templos para anunciar la celebración nupcial. La muchacha muda del bosque se había convertido así en la reina del país. Entonces el sumo sacerdote susurró palabras extrañas al rey. Pero no penetraron en el corazón del rey. La ceremonia nupcial transcurrió sin problemas. El propio sumo sacerdote tuvo que colocar la corona de oro en la cabeza de la reina. Con un corazón malicioso y odioso, el sumo sacerdote obligó deliberadamente a la reina a colocar un pequeño anillo en la cabeza que no encajaba en su cabeza, de modo que le dolía la frente. Pero un anillo más pesado no podía sacarse de su corazón. Era un corazón que se compadecía de sus hermanos. En comparación, ella no podía sentir ningún dolor en su cuerpo. Incluso una sola palabra podría haber puesto en peligro la vida de sus hermanos, por lo que mantuvo los labios fuertemente cerrados y continuó en silencio. Pero sus ojos estaban enamorados del rey bueno y amable, que haría cualquier cosa por ella. Y con cada día que pasaba, Elisa empezó a querer al rey con todo su corazón. Oh, qué maravilloso sería si pudiera decirlo en voz alta, si tan solo pudiera decirle al rey lo triste que estaba. Pero por ahora, debía permanecer muda tanto como pudiera. Debía permanecer muda y hacer su trabajo. Así que por la noche se escabullía del lado del rey, entraba en la habitación cavernosa y tejía cada pieza de cota de malla. Pero cuando llegaba a la séptima pieza, el hilo se agotaba.
Elisa sabía que podía encontrar ortigas creciendo en el cementerio del templo, pero tenía que ir y recogerlas ella misma. ¿Por qué ir tan lejos? Oh, el dolor en mis dedos no es nada comparado con el dolor en mi corazón, pensó. Debo hacerlo. Si lo hago, Dios seguramente me ayudará. Con el corazón tembloroso, como si estuviera tramando alguna mala acción, Elisa se deslizó silenciosamente hacia el jardín en una noche de luna. Caminó por un largo camino ondulado, y por varios callejones solitarios, hasta el cementerio del templo. Allí, encontró a un grupo de demonios chupadores de sangre, sentados en la lápida más grande. Estas desagradables criaturas se habían quitado sus ropas andrajosas, como si quisieran bañarse. Luego, con sus dedos huesudos, escudriñaron la nueva tumba. Luego, como mocosos, se reunieron alrededor del cadáver. Arrancaron la carne y se la comieron. Elisa tuvo que pasar junto a ellos. Los ogros la miraron con ojos aterradores. Pero rezando en su corazón, Elisa recogió algunas ortigas ardientes y regresó al castillo con ellas. Solo una persona la estaba mirando. Era el sumo sacerdote del Apocalipsis. Este sacerdote estaba despierto mientras los demás dormían. Después de haber visto a través de la noche, Elisa sintió que su teoría había sido correcta. Esas cosas no eran el papel de un líder. La mujer era definitivamente una bruja. Y por eso había llevado al rey y al pueblo por mal camino. En la confesión en el templo, el sumo sacerdote le contó al rey lo que había visto y lo que pensaba. Mientras el sumo sacerdote pronunciaba esas terribles maldiciones, las estatuas de los antiguos sacerdotes en el templo sacudieron la cabeza. Si hubieran hablado, habrían querido decir: no, Elisa es inocente. Pero el sumo sacerdote lo vio de una manera completamente diferente. Pensó que era una prueba de que Elisa era culpable y que ella sacudía la cabeza porque odiaba su crimen. Entonces dos grandes lágrimas rodaron por las mejillas del rey. Por primera vez en su vida, el rey regresó a su castillo con un corazón desconfiado. No podía encontrar paz ni dormir. Encontró a Elisa levantándose silenciosamente, y todas las noches. Después de eso hizo lo mismo. Cada vez, siguió a Elisa en silencio y la vio desaparecer en la cueva. El rostro del rey se oscureció cada vez más con cada día que pasaba. Cuando Elisa lo encontró, no sabía por qué, pero estaba muy preocupada. También estaba preocupada por sus hermanos. Las lágrimas calientes de Elisa corrieron por el vestido de terciopelo y púrpura de la reina, y brillaron como diamantes. Todos los que vieron su hermosa apariencia la envidiaron y querían ser la reina. Mientras tanto, el trabajo de Elisa se completó gradualmente. Todo lo que quedó fue un trozo de cota de malla que estaba a medio terminar. No quedó ni una sola ortiga. Así que tuvo que regresar al cementerio del templo una vez más. Para arrancar solo un puñado de hierba. Incluso Elisa dudó ante la idea de ir sola en la oscuridad y encontrarse con el terrible monstruo. Pero su determinación era tan fuerte como su fe en Dios. Entonces se puso en camino. El rey y el sumo sacerdote la siguieron. La vieron deslizarse a través de las puertas y desaparecer en el cementerio. Cuando se acercaron, vieron a los monstruos chupadores de sangre en las lápidas tal como los había visto Elisa. El rey se sorprendió al ver que Elisa estaba entre ellos. Recordó que la reina había estado en su corazón hasta esa noche. Dejaré el juicio al pueblo,
dijo el rey. Entonces el pueblo condenó a Elisa a ser quemada en la hoguera. Fue expulsada de los espléndidos y magníficos salones del palacio, a un sótano oscuro y húmedo. El viento soplaba a través de las ventanas con rejas de hierro. En lugar del terciopelo y la seda que había estado usando, arrojaron manojos de ortigas que Elisa había recogido, y se le permitió apoyar la cabeza sobre ellos. La cota de malla que Elisa había tejido, ardiendo con espinas duras, se convirtió en su edredón de plumas y su camisón. Pero ningún regalo podría haber complacido más a Elisa. Elisa continuó con su trabajo y oró nuevamente. Afuera, los niños malvados del pueblo cantaban canciones traviesas. Ninguno de ellos podía decirle una palabra amable. Pero por la noche, oyeron el aleteo de las alas de un cisne cerca de los barrotes de hierro. Era el hermano menor. Había encontrado a su hermana pequeña. Ella gritó de alegría y sollozó. Pero en su corazón, pensó que pronto caería la noche y que el mundo se acabaría. Pero el trabajo estaba a punto de terminar. Y los hermanos ya estaban allí. El sumo sacerdote había prometido al rey que se quedaría con Elisa hasta el final. Así que cuando se acercó a ella y se lo dijo, ella meneó la cabeza y con los ojos y los gestos le rogó que se fuera. Terminaría su trabajo esa noche. De lo contrario, todas sus lágrimas, su sufrimiento y sus noches de insomnio habrían sido en vano. El obispo dejó atrás una palabra desagradable y maldita al irse. Pero Elisa sabía que no había hecho nada malo. Así que ella continuó con su trabajo. Un pequeño ratón corrió por el suelo y arrancó algunas ortigas hasta sus pies. Se suponía que la ayudaría. Entonces el tordo se sentó en el alféizar de la ventana y cantó su hermosa canción toda la noche, animándolos a no desanimarse. Afuera, todavía había una tenue luz antes del amanecer. El sol no saldría hasta dentro de una hora. Entonces los 11 hermanos llegaron a la puerta del castillo y pidieron al rey verlos. Pero les dijeron que eso no era posible, ya que la noche todavía era temprana. El rey estaba dormido y no debían molestarlo. Ella dijo que no podía hacerlo. Pero sus hermanos continuaron rogándole y amenazándola. Entonces los soldados salieron. Finalmente, incluso el rey salió y preguntó qué estaba pasando. Entonces los hermanos se fueron. Pero 11 cisnes salvajes volaron sobre el castillo. Toda la gente se reunió en la puerta de la ciudad y se apiñó para ver a la bruja quemada viva. Un caballo débil y flaco llegó, tirando del carruaje que transportaba a los criminales. Pronto Elisa estaba vestida con una sencilla túnica de lino. Su hermoso cabello colgaba desordenado alrededor de su lindo cuello. Sus mejillas estaban tan pálidas como la muerte. Sus labios se movían ligeramente. Pero sus dedos seguían trabajando afanosamente en tejer el lino verde. Incluso en el camino hacia su corredor de la muerte, no detuvo lo que había empezado. Las 10 piezas de cota de malla estaban bajo sus pies. Ahora estaba haciendo la 11ª. La gente se reunió a su alrededor y se burló de ella. Mira, la bruja está murmurando algo. No tiene himnos consigo. ¿Por qué sigue practicando su magia repugnante? Hagámosla pedazos. Y todos se acercaron y trataron de romper la cota de malla. En ese momento, 11 cisnes salvajes descendieron en picado. Se posaron sobre el carruaje, rodearon a Elisa y batieron sus alas. La multitud se quedó estupefacta y retrocedió. Es la voluntad de Dios.
Seguramente la mujer es inocente, susurraron muchos. Pero nadie podía decirlo más alto ni más claro. En ese momento, un oficial se acercó y tomó la mano de Elisa. Así que Elisa arrojó apresuradamente las 11 piezas de cota de malla sobre los cisnes. Al instante, 11 príncipes nobles estaban allí. Sin embargo, al más joven le faltaba una mano y en su lugar tenía una pluma de cisne. Esto se debía a que le faltaba una manga de su cota de malla. Todos fueron incapaces de terminar de una vez. Ahora puedo hablar, dijo Elisa. Soy inocente. La gente, al ver lo que acababa de suceder, inclinó la cabeza. Respetuosamente, como lo harían ante un gran señor. Pero Elisa se desplomó en los brazos de sus hermanos como si estuviera muerta. Toda la tensión y el sufrimiento que había sentido hasta ese momento vinieron a ella de un solo golpe. Sí, Elisa es inocente, dijo el hermano mayor. Luego les contó todo lo que había sucedido. Mientras hablaba, una fragancia como la de millones de pétalos de rosa flotaba en el aire. La leña apilada frente al poste de ejecución echó raíces, ramas y flores florecieron. Allí, un seto lleno de rosas rojas creció alto y ancho, y en la cima de todo había una sola flor blanca que brillaba como una estrella. El rey tomó la flor y la colocó sobre el pecho de Elisa. De repente, ella se despertó y su corazón se llenó de paz y felicidad. En ese momento, todas las campanas del templo comenzaron a sonar solas. Un gran grupo de pájaros pequeños entró volando. Luego, una gran procesión de celebración, como ningún rey había visto jamás, llegó al castillo. Eso es todo.